acerca de Jesucristo. Thomas Paine, uno de los primeros pensadores estadounidenses más influyentes, autor de El sentido común y la edad de la razón, dijo acerca de Jesucristo: no hay historia escrita de la época en que se diga que habría vivido Jesucristo, que aluda a la existencia de una persona u hombre. 1. Bertrand Russell, en su famoso ensayo, ¿Por qué no soy cristiano?, escribió: históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido, y si en verdad existió nada sabemos de él. 2. En cuanto al carácter de Cristo afirma: no puedo sentir que en materia de sabiduría o de virtud, Cristo esté a la misma altura de otras personas conocidas en la historia. Pienso que en esos aspectos debo poner a Buda y Sócrates por encima de él. 3. El cristianismo verdadero depende por entero de la verdad y la veracidad de Jesucristo. Existió. ¿Cómo saber algo acerca de su vida? ¿Quién fue? Porque debemos creer en él por sobre todos los demás. Sin respuestas positivas a estas preguntas, las proclamas de verdad del cristianismo son nulas. Este capítulo presentará la evidencia y la razón histórica de que Jesús no solo existió, sino que fue Dios encarnado. El esquema de este argumento es como sigue. 1. Los documentos del Nuevo Testamento son evidencia históricamente confiable. 2. La evidencia histórica del Nuevo Testamento muestra que Jesús afirmaba ser Dios, y confirmó esa proclama mediante señales prodigiosas que culminaron en su resurrección. 3. Por lo tanto, hay evidencia histórica confiable de que Jesucristo es Dios. Antes de empezar a observar esta evidencia, sin embargo, hay dos objeciones importantes que pueden plantearse a este enfoque. La primera es que la evidencia histórica es relativa y no puede proporcionar conocimiento objetivo acerca de los sucesos del pasado. Sí, objetivo, significa, absoluto, tienen toda la razón, pues la evidencia histórica no nos da razones sino un equitativo relato, susceptible de revisión, de los sucesos. Algunos dicen que los historiadores nunca registran lo que realmente ocurre, porque pueden ver el suceso solamente desde su propia perspectiva. La misma afirmación, todo lo que se declara sobre la historia es relativo, de ser verdadera, es en sí misma una afirmación relativa, ya que es una declaración sobre la historia. Si es relativa, no es objetivamente verdadera, sino apenas una opinión subjetiva sobre los estudios históricos. Si se declara que es objetivamente verdadera, encontramos que tales declaraciones contradicen las aseveraciones. La objetividad de la historia, entonces, es ineludible. Porque, entonces, los historiadores estarían revisando constantemente los libros de historia si no piensan que pueden aproximarse a una exactitud objetiva e ideal del 100%. 4 conceptos modernos acerca de Cristo. 1. Jesús nunca existió. Los que tienen esta postura alegan que Pablo inventó la idea de Jesús de algunos mitos antiguos, y que los evangelios se escribieron más tarde para crear la ilusión de que era una persona real. 2. Jesús sin teología ni milagros. Algunos creen que Jesús vivió, pero que no podemos saber nada acerca de él en base al Nuevo Testamento. Después de eliminar todos los aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús, descubrieron que no quedó nada de historia. 3. Jesús mitologizado. Rodolfo Bultmann desarrolló un sistema de interpretación que elimina todos los elementos sobrenaturales, tratándolos como mitos. A fin de llegar al Jesús verdadero, trató de quitar la mitología para descubrir qué clase de necesidades tendría la gente que la llevaría a inventar semejante historia. 4. No importa, algunos eruditos dicen que la resurrección puede haber sucedido o no, pues no importa. Lo que importa es que creamos. Según ellos, la verdad es lo que uno cree que es la verdad. La segunda objeción es que decimos repentinamente que el Nuevo Testamento es un documento histórico, no solo un libro religioso. Cierto, la Biblia es fuente de conocimiento religioso y sería insensato esperar que un incrédulo aceptara lo que afirma como tal. Sin embargo, no puede objetarse que se acepte lo que dice la Biblia sobre hechos históricos si podemos demostrar que el Nuevo Testamento es, también, un registro histórico. Consideremos lo que sigue. 1. Los registros evangélicos fueron escritos por testigos oculares en un lapso de unos 40 años siguientes a los sucesos referidos.
Esto otorga credibilidad a sus relatos a la vez que asegura un razonable grado de exactitud. 2. La Biblia no contiene un relato solo de esos hechos sino, al menos 4 que concuerdan en los hechos principales. 3. Los relatos entregados en el Nuevo Testamento concuerdan con la evidencia de los historiadores judíos y seculares del primero y segundo siglos de la era cristiana. El capítulo 9 de este libro trata esa evidencia. 4. La Biblia ha probado ser notablemente exacta en lo que dice acerca del mundo antiguo. Por ejemplo, Lucas nunca se equivocó cuando cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y varios gobernantes. Así que no hay razón para que el Nuevo Testamento no sea aceptado como documento histórico confiable que nos entrega una valiosa información en cuanto a la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Quién fue Jesús? El credo niceno, 325 después de Cristo, establece la creencia común de todo cristianismo ortodoxo de que Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Todas las herejías referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza. Esta parte del capítulo muestra que Jesús fue plenamente humano, proclamó ser Dios y ofreció pruebas más que adecuadas que avalan esa proclama. Su humanidad. Aunque algunos autores insisten en que Jesús fue solamente hombre, otros, los que siguen una doctrina llamada docetismo, dicen que solo parecía ser humano pero que en realidad, arguyen, era un fantasma, una aparición sin sustancia física, un espíritu puro con la ilusión de una forma material. Si así fuera, entonces Cristo no fue tentado realmente como nos pasa a nosotros, ni tampoco murió en realidad, porque un espíritu no puede hacer tales cosas. Además, no habría sido realmente uno de nosotros, ni podría sustituirnos en la expiación por nuestros pecados. Por otro lado, su resurrección no pudo ser más que un regreso a su estado natural, carente de toda repercusión en cuanto a nuestro futuro. Debemos demostrar que Jesús fue plenamente humano debido a esta doctrina, que enseña que los pies de Cristo nunca tocaron el suelo por completo. Su desarrollo. Jesús pasó por todos los procesos normales del desarrollo humano. Fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo, Mateo 1, 18.20, Lucas 1, 34.35. Nació de mujer que cumplió su embarazo a cabalidad, 2, 6.7. Creció como un niño normal, desarrollándose en lo físico, mental y emocional, vv. 40, 52. Maduró al punto que, aun cuando estaba iniciando los 30, la multitud de Jerusalén le dijo, aún no tienes 50 años, Juan 8.57. Sus afectos. Jesús desplegó todos los rasgos humanos en sus necesidades. En lo tocante a lo físico, tuvo hambre, Mateo 4.2, y sed, Juan 19.28, se cansó, Marcos 4.38, respiraba como todo ser humano, Lucas 23.46. Referente a lo emocional, expresó pena, Mateo 26.38, asombro, Marcos 6.6, rabia y dolor, 3.5, y compasión, 1.41. También fue tentado a pecar, aunque no se rindió a la tentación, Mateo 4.1, 11, Marcos 2.3, Lucas 4.1, 13, Hebreos 2.18, 4.15. El versículo más corto de la Biblia habla profundamente de la humanidad de Jesús en su vida interior, Jesús lloró, Juan 11.35. Su muerte. Nada más opuesto a la naturaleza divina que la muerte, sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana, presenciada por mucha gente, incluyendo a Juan, un pequeño grupo de seguidoras, los soldados y la multitud que se burlaba, Lucas 23, 48.49, Juan 19.25, 27. Su muerte fue también confirmada por los verdugos profesionales de Roma, vv. 32-34. Fue enterrado, de acuerdo con las costumbres de la época, en una tumba, vv. 38-41. Imposible ser más humano que eso. Su deidad. Jesús expresó repetidas veces que era Dios, cosa que examinaremos junto con las pruebas que ofreció para avalar sus dichos. ¿Quién decía ser Jesús? Dijo ser Jehová Yahvé Yhwh.
Jehová, o propiamente Yahvé, es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. En el Antiguo Testamento hebreo se escribe simplemente con 4 letras, YHWH, y era considerado tan santo que el judío pío no lo pronunciaba. Aquellos que lo escribían tenían que realizar, primero, una ceremonia especial. YHWH es el nombre revelado a Moisés cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, Éxodo 3.14, y su significado tiene que ver con la autoexistencia de Dios. YHWH solo se emplea para referirse al único Dios verdadero, aunque hay otros títulos dados a Dios que pueden usarse respecto a los hombres, Adonai, en Génesis 18.12, o falsos dioses, Elohim, en Deuteronomio 6.14. Solo sería adorado o servido, Éxodo 20.5, y su nombre y gloria no se le daban a nadie más. Isaías escribió, Así dice Jehová, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, Isaías 44.6, 42.8. No es extraño entonces, a la luz de esto, que los judíos tomaran piedras y acusaran a Jesús de blasfemar cuando afirmó ser YHWH. Él dijo, Yo soy el buen pastor, Juan 10.11, pero el Antiguo Testamento decía, Jehová es mi pastor, 23.1. Jesús proclamó ser el juez de todos los hombres, Mateo 25.31, Juan 5.27, pero el profeta Joel cita a Jehová que dice, Me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, Joel 3.12. Jesús oró, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Juan 17.5. Pero Jehová del Antiguo Testamento dijo, y a otro no daré mi gloria, Isaías 42.8. De igual manera, Jesús se llamó, el novio, Mateo 25.1, cuando el Antiguo Testamento identifica de esa manera a Jehová, Isaías 62.5, Oseas 2.16. El Cristo resucitado dice lo mismo que Jehová en Isaías 44.6, Yo soy el primero, y yo soy el postrero, Apocalipsis 1.17. El salmista declara, Jehová es mi luz, Salmo 27.1, y Jesús dice, Yo soy la luz del mundo, Juan 8.12. Quizá la más fuerte expresión de Jesús proclamando ser Jehová es, antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8.58. Esta expresión proclama no solo existir antes que Abraham, sino igualdad con el yo soy, de Éxodo 3.14. Declaraciones de Jesús ser Jehová, Juan 8.58 Igualdad con Dios, Juan 5.18 Ser el Mesías, Marcos 14.61, 64 Aceptar adoración, Mateo 28.17 Igual autoridad con Dios, Mateo 28.18 Orar en su nombre, Juan 14, 13.14. Los judíos que lo rodeaban comprendieron claramente lo que quiso decir, y recogieron piedras para matarlo por blasfemo, Juan 8.58, 10.31, 33. Lo mismo se manifiesta en Marcos 14.62 y Juan 18, 5.6. Dijo ser igual a Dios. Jesús también proclamaba ser igual a Dios en otros aspectos. No solo asumió los títulos de la deidad, sino que reclamó para sí mismo las prerrogativas de Dios. A un paralítico le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2.5. Los escribas respondieron correctamente, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que para probar que su proclama no era una vana jactancia, sanó al paralítico, ofreciendo la prueba directa que también era verdad lo que había dicho en cuanto a perdonar pecados. Otra prerrogativa que Jesús reclamó fue el poder de levantar y juzgar a los muertos, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5.25, 29. Jesús eliminó toda duda que pudiera haber al respecto cuando agregó, porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5.21.
El Antiguo Testamento enseña que solamente Dios era el dador de la vida, 1 Samuel 2.6, Deuteronomio 32.39, que levantaba a los muertos, 1 Samuel 2.6, Salmo 49.15, y el único juez Joel 3.12, Deuteronomio 32.35. Jesús asume osadamente poderes que solo Dios tiene. También proclamó que sería honrado como Dios, dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5.23. Los judíos que escuchaban sabían que nadie debía proclamar ser igual a Dios de esa manera y, nuevamente, procuraron matarlo. 18. Dijo ser el Dios, Mesías. La doctrina del Antiguo Testamento es clara en cuanto al Mesías que viene a liberar a Israel enseñando que es Dios mismo. Cuando Jesús afirmó ser ese Mesías, estaba proclamando que era Dios. Por ejemplo, el famoso canto navideño, Isaías 9.6, llama al Mesías Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es el Mesías? La palabra, Mesías viene del vocablo hebreo que significa, el ungido. En sentido general, se usó en cuanto a Ciro el persa, Isaías 45.1, y el rey de Israel, 1 Samuel 26.11. Tras la muerte de David, Israel empezó a buscar un rey que se le pareciera debido a la promesa de 2 Samuel 7.12, 16, pero las profecías de un venidero Salvador, profeta, rey se remontan a Génesis 3.15 y Deuteronomio 18. Muchos pasajes describen al venidero rey del cual se dice será de la simiente de David, Jeremías 33, y nacerá en Belén, Miqueas 5.2. Sus hechos incluirían dar vista al ciego, liberar cautivos, proclamar el Evangelio, Isaías 61.1. Su reino se describe en Zacarías 9 y 12. En el período intertestamentario, surgieron dos ideas en cuanto al Mesías, una política y la otra espiritual, conceptos ambos que se esperaban encontrar en la misma persona. El salmista escribió del Mesías, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, Salmo 45.6, Hebreos 1.8. El Salmo 110.1 registra una conversación entre el Padre y el Hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se aplica este pasaje en Mateo 22, 43.44. El Hijo del Hombre es llamado el Anciano de Días, en la gran profecía mesiánica de Daniel 7.22. Frase usada dos veces en el mismo pasaje respecto a Dios Padre, vv. 9:13. El título, Hijo del Hombre, fue la manera preferida de Jesús para referirse a sí mismo durante todo su ministerio, en clara alusión a este pasaje que citó directamente en su juicio ante el sumo sacerdote, que preguntaba, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, Marcos 14.61, 64. No hubo duda que al proclamarse Mesías, también se proclamaba Dios. Dijo aceptar adoración. El Antiguo Testamento prohíbe adorar a alguien que no sea Dios, Éxodo 20.1, 5, Deuteronomio 5.6, 9. El Nuevo concuerda con eso y demuestra que los hombres rehusaron adorar, Hechos 14.15, como lo hicieron los ángeles, Apocalipsis 22, 8.9. Pero Jesús aceptó la adoración en numerosas ocasiones. Un leproso sanado lo adoró, Mateo 8.2, y un gobernante se arrodilló ante él para pedirle algo, 9.18. Después de calmar el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios, Mateo 14.33. Un grupo de mujeres cananitas, 15.25, la madre de Santiago y Juan, 20.20, el endemoniado gadareno, Marcos 5.6, todos adoraron a Jesús sin que él emitiera una palabra de reprensión, Apocalipsis 22, 8.9. Un ciego dijo, creo, Señor, y le adoró, Juan 9.38. Cristo suscitó más adoración en algunos casos.
Por ejemplo, cuando Tomás vio que Cristo había resucitado exclamó, Señor mío, y Dios mío. 20.28. Esto solo podía hacerlo una persona que se considerara seriamente Dios. Dijo tener igual autoridad que Dios. Jesús puso sus palabras a la par de las de Dios, como cuando repitió muchas veces, oísteis que fue dicho a los antiguos. Pero yo os digo, Mateo 5, 21.22. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18.19. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13.34. Jesús afirmó, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5.18. Y, más adelante, refiriéndose a sus propias palabras, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24.35. Hablando de quienes lo rechazan, Jesús dijo, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12.48. No hay duda posible de que Jesús esperaba que sus palabras tuvieran igual autoridad que las declaraciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dijo que oráramos en su nombre. Jesús no se limitó tan solo a pedirles a los hombres que creyeran en él y obedecieran sus mandamientos, sino que también les pidió que oraran en su nombre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13.14. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 15.7. Jesús mismo insistió, nadie viene al Padre, sino por mí. 14.6. Respondiendo a esto, los discípulos no solo oraban en el nombre de Jesús, 1 Corintios 5.4, sino que oraban a Cristo, Hechos 7.59. Ciertamente Cristo quiso que su nombre fuera invocado en oración tanto ante Dios y como Dios. Así, Jesús proclamó en diversas formas ser Dios. Reclamó igualdad a Dios en materia de prerrogativas, honor, adoración y autoridad. Dijo ser el Jehová del Antiguo Testamento, aplicándose las verdades relativas a Jehová y afirmando ser el prometido Mesías. Por último, se declaró como la única manera de acercarse a Dios y pidió que oraran a él como Dios. Las reacciones de los judíos que lo rodeaban muestran que entendieron claramente esas cosas, las cuales calificaron de blasfemas, puesto que las formulaba un simple hombre. Cualquier observador desprejuiciado que estudie este registro de las enseñanzas de Jesús, históricamente confiable, debe concordar en que él proclamó ser igual a Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús? A la luz de las declaraciones de Jesús como Dios, debemos considerar lo que los discípulos creían de él. Una cosa es decir ser Dios y otra, muy distinta, lograr que muchos judíos monoteístas lo creyeran. Sin embargo, comprobamos que los seguidores de Jesús creyeron muy fuertemente en su deidad. Atribuyeron a Jesús los títulos de deidad. Los apóstoles lo llamaron, de acuerdo con su Señor, el primero y el último, Apocalipsis 1.17, 2.8, 22.13, aquella luz verdadera, Juan 1.9, la roca, de ellos, 1 Corintios 10.4, 1 Pedro 2.6, 8, Salmo 18.2, 95.1, el marido, Efesios 5.28, 33, Apocalipsis 21.2, el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5.4, y el gran pastor, Hebreos 13.20. Proclamas de los discípulos de Jesús títulos de deidad, Apocalipsis 1.17 Mesías, Filipenses 2.10. Poderes de Dios, Colosenses 1, 16.17 Unión con Dios, Gálatas 1.3. Orar a Jesús, Hechos 7.59 Llamado Dios, Tito 2.13. Superior a los ángeles, Hebreos 1, 5.6.
Jesús es visto como el que perdona los pecados, Hechos 5.31, Colosenses 3.13, Jeremías 31.34, Salmo 130.4, y Salvador del mundo, Juan 4.42, Isaías 43.3. Los apóstoles también enseñaron que, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 Timoteo 4.1. Todos estos títulos se le dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo. Consideraciones a Jesús como Mesías, Dios. El Nuevo Testamento empieza con un pasaje que concluye que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, lo que se refiere a la predicción mesiánica de Isaías 7.14. El título Cristo implica el mismo significado que el apelativo hebreo Mesías, ungido. Jehová dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, Zacarías 12.10. Pero los que escribieron el Nuevo Testamento aplican 2 veces este pasaje a Jesús, Juan 19.37, Apocalipsis 1.7, como anunciando su crucifixión. Pablo interpreta el mensaje de Isaías, porque yo soy Dios, y no hay más. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, Isaías 45.22-23, como aplicado a su Señor. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Filipenses 2.10-11. Las implicaciones son fuertes porque Pablo dice que todos los seres creados llamarán Mesías Cristo, y Jehová, Señor, a Jesús. Atribuyeron a Jesús los poderes de Dios. Dios es el único que puede hacer ciertas cosas, pero esas mismas cosas se las atribuyeron a Jesús sus discípulos. Se dice que Él puede levantar a los muertos, Juan 11, y perdonar pecados, Hechos 5.31, 13.38. Además, que es el agente principal de la creación del universo, Juan 1.3, Colosenses 1.16, y en el sostenimiento de su existencia, v. 17. Ciertamente solo se puede decir de Dios que es el creador de todas las cosas, pero los discípulos reclamaron ese poder para Jesús. ASOCIARON el nombre de Jesús con el Dios. Hemos comentado el uso que los discípulos hicieron del nombre de Jesús como agente y recipiente de la oración, 1 Corintios 5.4, Hechos 7.59. A menudo se usa el nombre de Jesús en las oraciones y bendiciones junto con el de Dios, como en gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Gálatas 1.3, Efesios 1.2. El nombre de Jesús aparece en el mismo nivel que el de Dios en las así llamadas fórmulas trinitarias. Por ejemplo, el mandamiento de ir y bautizar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, asociación repetida al final de la segunda carta a los Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, 13.14. Si solo hay un Dios, los tres deben ser igualados. Llamaban Dios directamente a Jesús. Tomás vio sus heridas y gritó, Señor mío, y Dios mío. Juan 20.28. Pablo dice que en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2.9. Jesús es llamado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2.13. Y el que escribió Hebreos dice de él, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Hebreos 1.8. Pablo dice que antes que Cristo existiera, hecho semejante a los hombres, que se refiere claramente a que fue humano, era en forma de Dios, Filipenses 2.58. Las frases paralelas sugieren que si Jesús fue plenamente humano, entonces también es plenamente Dios. Una frase similar, la imagen del Dios invisible, es usada en Colosenses 1.15 para significar la manifestación de Dios mismo. Esta descripción es reforzada en la epístola a los Hebreos que dice, el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3. El prólogo del Evangelio de Juan establece que, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, 1.1. Dijeron que Jesús era superior a los ángeles.
Los discípulos no creyeron sencillamente que Cristo fuera más que humano, creyeron que era más grande que cualquier ser creado, incluyendo a los ángeles. Pablo dijo que Jesús es, sobre todo principio y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, Efesios 1.21. Los demonios se sometieron a su orden, Mateo 8.32, y hasta los ángeles que rehusaron ser adorados se ven adorando a Jesús, Apocalipsis 22.8.9. El autor de Hebreos presenta un argumento completo de la superioridad de Cristo sobre los ángeles diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1.5.6. No podría haber enseñanza más clara que esta acerca de que Cristo no fue un ángel sino Dios, a quien los ángeles adoran. Hay testimonio del mismo Jesús, y de aquellos que lo conocieron, de que proclamaba ser Dios y que sus seguidores le creyeron. Él, un carpintero de Nazaret, reclamó para sí los títulos, poderes, prerrogativas y actividades propias únicamente de Dios para sí. Sea o no el caso, no cabe duda de que esto es lo que creyeron y lo que Jesús pensaba de sí mismo. Como lo observara C.S. Lewis al vernos confrontados con la osadía de las proclamas y reclamos de Cristo, estamos frente a alternativas distintas. Trato aquí de prevenir a todos para que no digan las cosas realmente necias que la gente suele decir de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como gran maestro de la moral, pero no acepto que se proclame Dios. Eso es justamente lo que no debemos decir. El hombre que fue meramente hombre y dijo la clase de cosas que Jesús dijo, no debe haber sido un gran maestro de la moral, sino más bien un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice ser un huevo hervido. De lo contrario, sería el mismo diablo del infierno. 4. ¿Qué evidencia dio Jesús para apoyar sus afirmaciones? Afirmar que Jesús indicó esas cosas nada prueba de por sí. Lo que dijo puede no ser verdadero, en cuyo caso o era lunático o mentiroso. La cuestión real es si hay o no buenas razones para creer que sus proclamas son verdaderas. ¿Qué clase de evidencia dio para apoyar su aseveración de que era deidad? Ofreció confirmación sobrenatural de que proclamaba su condición de ser sobrenatural. La lógica del argumento es la siguiente. 1. Un milagro es un acto divino que confirma la verdad de Dios asociada con ese milagro. 2. Jesús ofreció 3 líneas de evidencia milagrosa para confirmar su proclama de que era Dios, el cumplimiento de las profecías, su vida sin pecado y milagrosas obras, y su resurrección. 3. Por lo tanto, los milagros de Jesús confirman que Él es Dios. Objeciones posibles. Este tipo de argumento permite plantear varias objeciones, por ejemplo, ¿cómo sabremos que hay Dios o que Él obra milagros o que los milagros de Jesús no son más que cuentos de hadas? Ya establecimos todo eso antes de llegar a este punto. Si este es un universo teísta, capítulos 2 y 3, los milagros son posibles, capítulo 5. El capítulo 7 trata acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento como documento histórico que describe las enseñanzas y actividades de Jesús. De manera que no hay razón para dudar que si miramos el registro de la vida de Jesús podemos ver que sus proclamas reciben una confirmación milagrosa. Cumplimiento de las profecías mesiánicas. Hubo docenas de profecías en el Antiguo Testamento referentes al Mesías, aunque algunos de esos pasajes no hayan sido reconocidos como tales cuando fueron escritos, como los que dicen que él sería nazareno, Mateo 2.23, o que iba a huir a Egipto, v15. En cambio, hay otros pasajes que tienen sentido solo si se refieren a Dios Mesías. A continuación entregamos, dentro de esta última categoría, una lista de las profecías más significativas que cumplió Cristo, junto con el correspondiente pasaje del Nuevo Testamento que demuestra su cumplimiento. 1. Nacido de mujer, Génesis 3.15, Gálatas 4.4. 2. Nacido de una virgen, Isaías 7.14, Mateo 1.21. 3. Sería cortado 483 años después de la declaración de reconstruir el templo efectuada en el año 444 a.C.
Daniel 9.24, Harold W. Inner Chronological Aspects of the Life of Christ, pp. 115, 138. 4. De la simiente de Abraham, Génesis 12.1, 3, 22.18, Mateo 1.1, Gálatas 3.16. 5. De la tribu de Judá, Génesis 49.10, Lucas 3, 23.33, Hebreos 7.14. 6. De la casa de David, 2 Samuel 7.12, Mateo 1.1. 7. Nacería en Belén, Miqueas 5.2, Mateo 2.1, Lucas 2.4, 7. 8. Ungido por el Espíritu Santo, Isaías 11.2, Mateo 3, 16.17. 9. Precedido por el mensajero del Señor, Juan el Bautista, Isaías 40.3, Malaquías 3.1, Mateo 3, 1.2. 10. Obraría prodigios, Isaías 35, 5.6, Mateo 9.35. 11. Limpiaría el templo, Malaquías 3.1, Mateo 21.12. 12. Sería rechazado por los judíos, Salmo 118.22, 1 Pedro 2.7. 13. Murió de una manera humillante, Salmos 22, Isaías 53, lo que incluye. A. Rechazó, Isaías 53.3, Juan 1, 10.11, 7, 5.48, b. Silencio ante sus acusadores, Isaías 53.7, Mateo 27.12, 19, c. Ser escarnecido, Salmo 22.7, 8, Mateo 27.31. D. Perforaron sus manos y pies, Salmo 22.16, Lucas 23.33. He crucificado con ladrones, Isaías 53.12, Mateo 27.38. F. Ora por sus perseguidores, Isaías 53.12, Lucas 23.43. G. Su costado fue atravesado, Zacarías 12.10, Juan 19.34. H. Sepultado en la tumba de un rico, Isaías 53.9, Mateo 27.57, 60. Y echaron suertes por sus vestiduras, Salmo 22.18, Juan 19.23, 24. 14. Se levantaría de entre los muertos, Salmo 16.10, Marcos 16.6, Hechos 2.31. 15. Asciende al cielo, Salmo 68.18, Hechos 1.9. 16. Se sentaría a la diestra de Dios, Salmo 110.1, Hebreos 1.3. Es importante entender aquí que estas profecías fueron escritas siglos antes de que naciera Cristo. Nadie podía haber estado leyendo los signos de los tiempos o estableciendo supuestos inteligentes como las profecías de las revistas sensacionalistas que vemos hoy cuando estamos esperando algo o a alguien en algún sitio. Hasta los críticos más liberales reconocen que los libros proféticos de la Biblia fueron completados unos 4 siglos antes de Cristo, y el de Daniel hacia el año 167 antes de Cristo. ¿Qué diferencia representaría fechar la mayoría de estos libros en épocas más tempranas? Algunos de los salmos y de los primeros profetas pertenecen a los siglos VIII y IX antes de Cristo, aunque se disponga de pruebas suficientes y adecuadas. Tan difícil es predecir un hecho de aquí a 2 siglos más como uno de aquí a 8 siglos, pues ambos casos exigen nada menos que saber divino. El cumplimiento de estas profecías es prodigioso, aunque usemos las fechas más tardías, y apunta a la confirmación divina de Jesús como el Mesías. Algunos sugieren que hay una explicación natural de lo que parece ser cumplimiento profético, diciendo que las profecías se cumplieron accidentalmente en Jesús. En otras palabras, que estuvo en el lugar justo y en el momento justo. Pero, ¿qué decir de las profecías que involucran milagros? Sucedió al azar que fuera levantado de los muertos. Son sucesos que, en realidad, difícilmente pasen al azar. Si hay un Dios que gobierna el universo, como dijimos, entonces el azar queda eliminado.
Lógicamente es posible que el azar haya causado la convergencia de todas estas cosas en un solo hombre, pero ciertamente, no es probable. Los matemáticos 5 han calculado que la probabilidad de que se cumplan 16 predicciones en un solo hombre es de 1 en 10,45. Si calculamos para 48 predicciones, la probabilidad es de 1 en 10.157. Es casi imposible concebir un número tan enorme. La improbabilidad lógica no es lo que elimina la teoría, sino la imposibilidad moral de que un Dios todopoderoso y omnisciente deje que las cosas se descontrolen a tal punto que todos sus planes para el cumplimiento de las profecías sean arruinados porque, sucedió que alguien, estuvo en el lugar justo en el momento justo. Dios no puede mentir ni tampoco romper una promesa, Hebreos 6.18, por lo que debemos concluir que no permitió que sus promesas proféticas fueran frustradas por el azar. Toda la evidencia apunta a Jesús como el divinamente designado cumplidor de las profecías mesiánicas. Él fue el hombre de Dios confirmado por las señales de Dios. Vida milagrosa y sin pecado. El mismo curso de la vida de Cristo demuestra su afirmación en cuanto a su deidad. Vivir sin pecar no es de por sí prueba de la deidad, aunque solo Cristo Jesús se las arregló para hacerlo, pero otra cosa es proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado como evidencia. El gran simulador. Otra hipótesis formulada por Shinfield en The Passover Plot, la conspiración de la Pascua, dice que Jesús manipuló las cosas, de manera que pareciera como que él cumplía las profecías, pero como se las arregla uno para manipular su lugar de nacimiento o su linaje familiar, el tiempo de venir al mundo o la manera en que la nación judía iba a reaccionar contra uno. Muchas de las profecías trascendieron sencillamente el control de un simple ser humano. ¿Cómo puede un hombre disponer nacer de una virgen o nacer en Belén en cierto año? Además, imaginar y llevar a cabo una trama tan engañosa y astuta es contrario a todo lo que sabemos del carácter de Jesús. Algunos de los enemigos de Jesús levantaron falsas acusaciones contra él, pero la sentencia emitida por Pilato en su juicio ha sido el veredicto de la historia: ningún delito hallo en este hombre, Lucas 23.4. Un soldado al pie de la cruz concordó al decir, verdaderamente este hombre era justo, Lucas 23.47. Y el ladrón colgado de otra cruz cerca de Jesús, dijo, este ningún mal hizo, Lucas 23.41. Pero la prueba real es lo que dijeron los más cercanos a él en cuanto a su modo de ser. Sus discípulos vivieron y trabajaron, muy de cerca, con él durante varios años sin que sus opiniones acerca de él cambiaran en absoluto. Pedro llamó a Cristo el Cordero sin mancha y sin contaminación, 1 Pedro 1.19, agregando, el cual no se hizo pecado, 1 Pedro 2.22. Juan lo llamó, Jesucristo el justo, él es justo, 1 Juan 2.1, 3.7. Pablo expresó la creencia unánime de la Iglesia primitiva de que Cristo no conoció pecado, 2 Corintios 5.21, y el escritor de Hebreos dice que él fue tentado como hombre, pero sin pecado, Hebreos 4.15. El mismo Jesús desafió a sus acusadores, diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8.46, pero nadie pudo encontrarlo culpable de algo. En este caso, el carácter impecable de Cristo testifica doblemente que lo él decía era verdad, y entrega pruebas que lo avalan, como él mismo indicó, y además nos aseguran que no mintió cuando dijo que era Dios. Más que a los aspectos morales de su vida, nos enfrentamos a la naturaleza milagrosa de su ministerio. Convirtió el agua en vino, Juan 2.7, caminó sobre el agua, Mateo 14.25, multiplicó el pan, Mateo 6.11, abrió los ojos del ciego, Mateo 9.7, hizo que el cojo caminara, Marcos 2.3, expulsó demonios, Mateo 3.11, sanó de toda clase de enfermedades a las multitudes, Mateo 9.35, incluida la lepra, Marcos 1.40, 42, y hasta resucitó muertos en varias ocasiones, Juan 11.43, 44, Lucas 7.11, 15, Marcos 5.35.
Jesús usó los milagros como prueba para apoyar lo que decía cuando le preguntaron si era el Mesías, indicando, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Mateo 11, 4.5. Este especial derramamiento de milagros fue la señal inequívoca de que el Mesías había llegado. Isaías 35, 5.6. Hasta Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3.2. Los milagros que Cristo realizó fueron, para el judío de ese primer siglo, claras indicaciones de que Dios aprobaba el mensaje del realizador de esos prodigios. En el caso de Jesús, parte de ese mensaje era que Él es Dios en carne humana. Sus milagros verifican su proclama en cuanto a que es verdadera deidad. Su resurrección. La tercera vertiente de pruebas que apoyan a Jesús, en cuanto a que es Dios, es la mayor y más grandiosa de todas. Nada como esto es proclamado por otra religión ni ningún otro milagro cuenta con tanta evidencia histórica que lo confirme. Jesucristo se levantó de los muertos a un cuerpo transformado, al tercer día de haber fallecido. Se le apareció en su estado resucitado a más de 500 de sus discípulos en un mínimo de 8 ocasiones diferentes, durante un período de 40 días. Conversó con ellos, comió con ellos, dejó que tocaran su cuerpo y hasta les cocinó un desayuno. Este milagro de la resurrección cobra aún mayor significación ya que se predijo tanto en el Antiguo Testamento como por el mismo Jesús que él se levantaría de los muertos. Jesús apoyó su argumento de que era deidad con la sola resurrección, cuando trató con gente que rehusaba creer a pesar de sus milagros. Puesto que sabemos que el Nuevo Testamento proporciona información histórica exacta, todo lo que tenemos que hacer aquí es examinar esa evidencia y responder algunas objeciones que se han planteado para eliminar la resurrección. El Antiguo Testamento y la resurrección. El Antiguo Testamento predijo la resurrección tanto con declaraciones específicas como por inferencias lógicas. Primero, hay pasajes específicos del Antiguo Testamento que los apóstoles citaron como aplicables a la resurrección de Cristo. Como sabemos que David murió y fue enterrado, Pedro dice que debe haberse referido al Cristo cuando decía, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16.8, 11, citado en Hechos 2.25. Pablo, sin duda, usó pasajes como ese en las sinagogas judías cuando discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitara de los muertos. Hechos 17, 2.3. El primer credo. Puede que el primer credo cristiano formulado haya sido el pasaje de 1 Corintios 15.3, 5, cuyo estilo parece indicar que debe entenderse como una clase de credo. Contiene dos declaraciones, seguidas cada una por una evidencia confirmadora, la muerte de Cristo, apoyada por su sepultura, y su resurrección, apoyada por sus apariciones. Estas declaraciones son doctrinas centrales e importantísimas del cristianismo. Destacan tanto el perdón de pecados como la seguridad de la vida más allá de la muerte en que permaneceremos. Ambos aspectos del Evangelio tienen que ser predicados y son confirmados por el hecho histórico de la resurrección literal. Además, el Antiguo Testamento enseña la resurrección por inferencia lógica. Está la doctrina clara de que el Mesías iba a morir, Salmos 22, Isaías 53, e igualmente evidente es la enseñanza de que tendría un reino político duradero desde Jerusalén, Isaías 9.6, Daniel 2.44, Zacarías 13.1. No hay manera de reconciliar estas dos doctrinas si el Mesías que muere no es levantado de los muertos para reinar por siempre. Jesús murió antes de comenzar a reinar y, únicamente por su resurrección pueden cumplirse las profecías del reino mesiánico. Jesús predijo su propia muerte. Jesús también predijo su propia resurrección en varias ocasiones, hasta en el comienzo mismo de su ministerio, diciendo, destruid este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2.19.
Y agregó, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12.40. Jesús solía decirles a quienes presenciaban sus milagros, y que seguían porfiadamente incrédulos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12.39, 16.4. Luego de la confesión de Pedro, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Marcos 8.31, lo que se convirtió en parte esencial de su doctrina desde entonces hasta su muerte. Además, Jesús enseñó que se levantaría de los muertos por sí mismo al decir, tengo poder para ponerla, su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10.18. El filósofo Karl Popper manifestó que cada vez que se cumple una predicción riesgosa, cuenta como confirmación de la teoría que se le asocia. 6. Que más riesgoso que predecir la propia resurrección. Si alguien no quiere aceptar eso como prueba de una verdad expresada, tiene tal prejuicio que no aceptará cosa alguna como evidencia. Jesús estuvo dispuesto a permitir que la decisión acerca de su identidad pendiera de si esa predicción se cumplía o no. Jesús realmente murió en la cruz. Antes que podamos demostrar que Jesús se levantó de los muertos, tenemos que probar que realmente murió. El Corán afirma que Jesús solo fingió morir, Sura IV, 157, y muchos son los escépticos que dicen que parecía estar muerto, quizá drogado, pero revivió en la tumba. No es un milagro que un hombre vivo salga caminando desde un sepulcro. Para que la resurrección tenga significado, Jesús tuvo que morir primero, y para comprobarlo debemos considerar varios puntos. 1. No hay evidencia que sugiera que Jesús haya sido drogado. Él rechazó el analgésico que usualmente les administraban a las víctimas de la crucifixión, Marcos 15.23. Justo antes de morir le ofrecieron un sorbo de vinagre para aliviar su reseca garganta, lo que no alcanzó a intoxicarlo. V. 36. Su evidente agonía y muerte no encajan en el cuadro de un hombre que está por quedar como muerto en un estado inducido por la droga. 2. La abundante hemorragia confiere alta probabilidad a la muerte. Su extremo estado emocional le hizo sudar grandes gotas de sangre mientras oraba en el huerto, Lucas 22.44. Probablemente Jesús estaba ya en estado grave o crítico antes de que lo crucificaran, pues la noche anterior a la crucifixión fue golpeado y azotado repetidas veces con un látigo romano, de 3 puntas recubiertas con pedazos de hueso o metal, que desgarró los músculos esqueléticos, y preparó las condiciones para un colapso circulatorio. Además, le habían insertado en su cabeza una corona de espinas. Luego, entre las 9 de la mañana y poco antes del ocaso, VV 25.33, sufrió 5 heridas importantes, de las cuales 4 fueron las de clavos usados para fijarlo a la cruz. Restos hallados de palestinos crucificados, nos permiten saber que esos clavos eran de 12 a 17 centímetros de largo y 1 centímetro de grosor. 3. Agua y sangre salieron de su costado cuando lo atravesaron con una lanza. La mejor evidencia señala que esto fue un lanzazo asestado por un soldado romano para asegurarse de su muerte. La lanza penetró sus costillas perforando su pulmón derecho, la bolsa membranosa que guarda el corazón y este mismo, dejando salir los líquidos pleurales y la sangre. Jesús estaba incuestionablemente muerto antes de que lo bajaran de la cruz y quizás antes de que le infligieran la herida con la lanza. Las heridas en sus muñecas y pies deben haber cortado nervios principales. El golpe final atestado a su costado era fatal de por sí. V. 34. 4. El procedimiento habitual de la crucifixión incluía quebrar las piernas de las víctimas para que no pudieran levantarse y exhalar. Los crucificados se asfixiaban pues sus pulmones se llenaban dióxido carbónico. Valga la aclaración, a todos los crucificados les quebraban las piernas. Pero verdugos romanos profesionales, sin dudar un momento declararon muerto a Cristo sin quebrar sus piernas. 5.
Jesús fue embalsamado con 30 o 45 kilos de especias y vendas, y puesto en una tumba custodiada, vv. 39-40. Aunque hubiera despertado en la tumba, no podría haberse sacado las vendas solo, haber movido la piedra de la entrada por su riel, pasado entre los guardias y escapado sin que lo vieran. Mateo 27.60. 6. Pilato pidió pruebas de la muerte de Jesús antes de entregar el cuerpo para el funeral. 7. Si Jesús hubiera controlado todo esto, su apariencia habría sido más la de un miserable resucitado que la de un Salvador. Es improbable que eso hubiera trastornado al mundo. 8. La revista de la Asociación Médica Americana, en Estados Unidos, publicó en su número del 21 de marzo de 1986, p. 1463, un artículo sobre el tema cuya conclusión dice: el peso de la evidencia médica e histórica indica claramente que Jesús estaba muerto antes de que le infligieran la herida en su costado. Esa misma evidencia respalda el enfoque tradicional de que la lanza metida entre sus costillas derechas le perforó probablemente no solo el pulmón derecho sino también el pericardio y el corazón, asegurando así su muerte. Las interpretaciones que se basan en el supuesto de que Jesús no murió en la cruz parecen, consecuentemente, contrariar la ciencia médica moderna. 7. Jesús se levantó corporalmente de la tumba. Jesús murió realmente, pero no solo eso, sino que también se levantó de los muertos en el mismo cuerpo físico en que murió. Hay muchas explicaciones de la resurrección de Cristo, pero ninguna satisface los hechos. Muchos escépticos se han convertido al Evangelio tratando de refutar la resurrección. Si consideramos las otras explicaciones, tendremos la oportunidad de ver, también, la evidencia que muestra, concluyentemente, que solo la resurrección puede explicar todos los hechos. José de Arimatea se llevó el cuerpo. Los problemas de esta teoría se reducen a por qué, cómo y cuándo. ¿Por qué llevarse el cuerpo? José no tenía una razón real. No podía ser para evitar que los discípulos se lo robaran porque él mismo era uno de ellos. Lucas 23, 50.51. Si José no hubiera sido un seguidor de Cristo, podría haber devuelto el cuerpo acabando toda la historia. Cuando pudo haberlo sacado. José era un judío devoto y no hubiera quebrantado el día de reposo, sábado, y menos durante la Pascua, vv. 50-56. Habría sido visto si hubiera acudido de noche, debido a las antorchas. El día siguiente al sábado un soldado romano estuvo de guardia, apostado frente a la tumba. Mateo 27.62-66. Las mujeres vinieron al alba de la mañana siguiente. Lucas 24.1. Sencillamente no hubo oportunidad para que José sacara el cuerpo, y si lo hubiese hecho, ¿dónde lo puso? El cuerpo nunca se encontró, aunque pasaron casi 2 meses antes de que los discípulos empezaran a predicar. Ese período fue más que suficiente para denunciar el fraude, si es que lo hubo. No hay motivo, oportunidad ni método que respalden esta teoría, la cual tampoco explica las apariciones de Cristo en su cuerpo resucitado. La conspiración de la Pascua. El Dr. Hugh Schonfield publicó en 1965 un libro titulado The Passover Plot, La conspiración de la Pascua, que dice arrojar nueva luz a la historia de Jesús. Schonfield escribió que Jesús le dio instrucciones a José de Arimatea para que sacara el cuerpo del sepulcro, de modo que pareciera que él era el Mesías. Las apariciones de la resurrección son explicadas como confusión de identidad. La osadía de los discípulos después de la resurrección se le atribuye al hecho de haber sido totalmente engañados por esa estratagema de la cual nada supieron. Las autoridades romanas o judías se llevaron el cuerpo. Esta teoría ni siquiera tiene sentido. Si ellas tenían el cuerpo, ¿por qué trataron de acusar a los discípulos de haberlo robado? Mateo 28:15. Además, podrían haber impedido el cuento de la resurrección con solo mostrar el cuerpo. En vez de eso, resistieron sostenidamente la doctrina predicada por los apóstoles, pero nunca trataron de refutarla. Repetimos, esta teoría no explica las apariciones de Jesús resucitado, en el mismo cuerpo físico. Los discípulos se robaron el cuerpo.
Esto no encuadra con lo que sabemos acerca de las vidas de esos hombres. No eran deshonestos, todos ellos enseñaban que la honestidad era una gran virtud. Pedro negó, más tarde, la acusación que decía que ellos seguían fábulas hábilmente concebidas, 2 Pedro 1, 16. Tampoco eran hombres astutos que trataran de concretar las predicciones de Cristo. La noche de su arresto ni siquiera entendieron que él iba a morir y, mucho menos, que resucitaría, Juan 13.36. No sabían qué pensar cuando vieron la tumba vacía, 20.9. Se escondieron porque tenían miedo de los judíos, v. 19. Son estos los hombres que osadamente escamotearían el cadáver desde una tumba tan custodiada. Si esta hipótesis fuera cierta, debemos creer también que los apóstoles siguieron creyendo la fábula y murieron por lo que sabían era falso. Nadie visitó la tumba nunca. Algunos dicen que Jesús se apareció en forma de espíritu en esos 2 meses posteriores a su muerte, y que ellos predicaron la resurrección basados en eso. Pero nunca fueron a la tumba a ver si su cadáver estaba ahí. Sin embargo, los evangelios afirman claramente que varias personas fueron al sepulcro. Primero, las mujeres que fueron a terminar los procedimientos fúnebres, Marcos 16.1, vieron la piedra echada a un lado y la tumba vacía. Juan fue el siguiente que visitó el lugar de la sepultura y vio la mortaja. Luego le siguió Pedro, que entró al sepulcro y vio lo mismo, además del sudario, un paño con que se amarra la cabeza para mantener la boca cerrada, enrollando en un lugar aparte, Juan 20.38. No hay razón, entonces, para creer que los guardias no registraron cabalmente la tumba antes de informar a los dirigentes judíos, Mateo 28.11. Estos guardias no habrían acordado mentir si hubieran encontrado una explicación razonable de la insólita desaparición del cadáver. Esta teoría no puede explicar las apariciones de la resurrección, la transformación de los discípulos ni las masivas conversiones de personas, acaecidas apenas unas semanas después. Las mujeres se equivocaron de tumba. Algunos sugieren que las mujeres fueron a una tumba equivocada, la vieron vacía y pensaron que él se había levantado. Esto es demasiado simple. Si estaba tan oscuro, ¿por qué pensó María que Jesús era el jardinero? Juan 20.15, porque a plena luz del día cometieron el mismo error Pedro y Juan. V. 6. Sobre todo, porque las autoridades no fueron a la tumba correcta para exhibir el cuerpo, pues eso habría eliminado con suma facilidad toda proclama de resurrección. Esta teoría no explica las apariciones físicas de Jesús en el mismo cuerpo de carne y hueso en que fue crucificado. Jesús apareció en un cuerpo resucitado. Jesús fue visto, después de morir, por más de 500 personas en 12 ocasiones diferentes y eso constituye la prueba más sobresaliente de que se levantó de los muertos. Las declaraciones de fe de 1 Corintios 15.3, 5 corresponden a una época muy temprana en la vida de la Iglesia, y fueron formuladas a los pocos años de la muerte de Jesús, por lo cual tienen enorme confiabilidad histórica. 8. Teoría de Kirchhoff-Lake. Este famoso teólogo liberal planteó la teoría de que las mujeres se equivocaron de tumba. Señaló que fueron al sepulcro temprano en la mañana del domingo y le preguntaron al jardinero dónde yacía Jesús. El jardinero les respondió, él no está aquí, y las mujeres se precipitaron corriendo a predicar la resurrección, antes que el hombre pudiera voltearse para señalar y decir, está allá. Jesús se levantó de los muertos corporalmente y no solo en forma espiritual. Cuando Pablo emplea la expresión, cuerpo espiritual, en el versículo 44, quiere decir un cuerpo sobrenatural o dominado por el espíritu que se opone al cuerpo, natural, que poseemos ahora. Ciertamente no era un cuerpo inmaterial puesto que usa el mismo adjetivo para referirse a roca sólida, 10.4, comida, v3, y un ser humano físico, 2.15. Pablo usa la expresión en forma muy parecida a cuando decimos Pablo es un hombre espiritual, o la Biblia es un libro espiritual. Jesús era de carne y hueso, Lucas 24.39, comió pescado, vv. 42-43, y desafió a los escépticos para que lo tocaran y vieran, v.
39. A Tomás le dijo, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Juan 20.27. Esta clase de contacto imposibilita sugerir que los discípulos vieron un espíritu o una ilusión. Hasta la Biblia deja en claro que hay cierta diferencia entre ver una visión, donde algo no se manifiesta en el mundo sino solo en la mente, Hechos 7.54, 58, 2 Corintios 12.14, y una aparición de Jesús, donde todos los que estaban alrededor vieron o escucharon algo con sus sentidos físicos. 1. A María Magdalena, Juan 20.11. 2. A las otras mujeres, Mateo 28, 9.10-3. A Pedro, Lucas 24.34. 4. A 2 discípulos, Lucas 24.13-32. 5. A 10 apóstoles, Lucas 24.33-49. 6. A Tomás y los otros apóstoles, Juan 20.26-30. 7. A 7 apóstoles, Juan 21. 8. A todos los apóstoles, Mateo 28.16-20. 9. A todos los apóstoles, Hechos 1.4-9. 10. A 500 hermanos, 1 Corintios 15.6. 11. A Santiago, 1 Corintios 15.7. 12. A Pablo, 1 Corintios 15.7. Aparte de eso, varias personas vieron a Jesús en más de una ocasión, algunos lo vieron solo, otros con grupos grandes. Unas veces de noche, y otras de día. Pablo desafía a cualquiera que dude de ese informe, a que sencillamente pregunte a cualquiera de los testigos que estaban aún vivos, 1 Corintios 15.6. Además, las apariciones duraron lo suficiente para cerciorarse de la identidad del hombre que caminó y habló con algunos, Lucas 24. 13 comió con otros, Juan 21.1, y se quedó lo suficiente para enseñarles acerca del reino de Dios, Hechos 1.3. Con esta clase de testimonio, no podemos dudar de la veracidad de esto. Resumen y conclusión. Al comienzo del capítulo dijimos que probaríamos que Jesucristo es Dios. Primero contestamos la objeción de que no podemos conocer en realidad nada de la historia. Luego mencionamos que los documentos del Nuevo Testamento no son solo escritos religiosos sino también confiables como documentos históricos. Se originan de testigos oculares del primer siglo y son confirmados por otros datos históricos de la época. Por último, vimos que Jesús proclamó ser Jehová Dios en varias formas directas e indirectas, y para respaldarlo dio 3 líneas de evidencia: el cumplimiento de las profecías, su vida milagrosa y sin pecado, y su resurrección. Por cuanto hay evidencia histórica para confirmar cada uno de esos postulados, no podemos evitar concluir que la proclama de Jesús de que es Dios es cierta. Tal conclusión la confirman, la evidencia histórica confiable procedente de testigos oculares, y Dios, a través de los milagros realizados. La convergencia de estas líneas de evidencia en un hombre demuestra que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pues él solo se proclamó deidad, y lo probó. Un exateo, ahora famoso erudito, que examinó la evidencia de la resurrección, concluyó lo siguiente. La resurrección de Jesús adquiere un significado tan decisivo, no solo porque alguien haya sido levantado de los muertos, sino porque es Jesús de Nazaret, cuya ejecución fue instigada por los judíos porque había blasfemado contra Dios. Si este hombre fue levantado de los muertos, significa simplemente que el Dios a quien blasfemó supuestamente se ha encomendado a él. 9. La misma lógica se advierte en una carta enviada a la revista Time con respecto a un rabino judío que reconoció la historicidad de la resurrección. Se me escapa la lógica de Pinchas Lapide, que cree posible que Jesús fuera resucitado por Dios. Al mismo tiempo, Lapide no lo acepta como Mesías, aunque Jesús dijo que era el Mesías. Porque Dios iría a resucitar a un mentiroso. 10. Muy buena la pregunta. Si somos sinceros respecto a la evidencia, debemos arrodillarnos con Tomás y exclamar, Señor mío, y Dios mío. ¿Por qué es Jesús mejor que otros maestros? ¿Realmente ofrece el cristianismo algo superior a otras religiones? ¿Es Jesucristo superior a otros líderes religiosos filosóficos?
Veamos lo que declaran algunos fundadores de religiones, sus doctrinas fundamentales y algunas escuelas filosóficas principales para ver cómo se comparan con Cristo. Moisés. Como judío que era, Jesús no argumentó contra Moisés, el profeta judío que bajo la ley y que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, conduciéndolos a la libertad como nación independiente. Moisés y Jesús fueron profetas del mismo Dios. Jesús incluso afirmó que no vino a derogar la ley, los escritos de Moisés, sino a cumplirla. Mateo 5.17. Jesús implica aquí que las palabras de Moisés son las palabras de Dios, cf. Mateo 19.4.5, Génesis 2.24. Sin embargo, en muchos aspectos encontramos que Jesús es superior a Moisés. Moisés predijo la venida de Jesús. Moisés predijo que el Señor iba a levantar a un profeta judío que transmitiría un mensaje especial de Dios. Deuteronomio 18.15-19. Todo el que no creyera en este profeta iba a ser juzgado por Dios. Tradicionalmente este pasaje se interpreta en relación con el Mesías, al igual que Génesis 3.15, en el que muchos ven a Jesús como el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús tuvo una relación superior. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.17. Aunque Moisés estableció las estructuras morales y sociales que guiaron a la nación hebrea, la ley no salvaba a nadie del castigo de sus pecados, el cual es la muerte. Como dice Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3.20. La revelación que vino a través de Jesús fue, no obstante, en la que los pecados dados a conocer por la ley son perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24. La revelación de Cristo edifica sobre el fundamento de Moisés al solucionar el problema del cual nos hizo conscientes la ley. Jesús tiene una posición superior. Moisés es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús fue más que profeta. Como dice el libro de Hebreos, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 5.6. Moisés sirvió a Dios, pero Jesús fue el declarado Hijo de Dios con derecho a reinar sobre todos los siervos. Moisés el legislador. Moisés no es el fundador del judaísmo. La nación judía empezó con Abraham aproximadamente 2000 a.C., unos 600 años antes de Moisés. Este nació en una familia hebrea que residía en Egipto y fue criado por la hija del faraón egipcio para que fuera príncipe. Después que supo de su linaje hebreo, mató a un hombre y huyó de Egipto, dedicándose a pastorear animales, hasta que Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se conocen como el Pentateuco o la Torá. Los milagros de Jesús fueron superiores. Ciertamente grandes fueron los milagros obrados por Moisés, algunos de la misma clase de prodigios que los de Jesús, pero estos fueron más grandiosos. Moisés levantó la serpiente de bronce para sanar a aquellos que la miraran, pero nunca hizo que el ciego viera o el sordo oyera. Además, nada comparable a la resurrección hay en el ministerio de Moisés. Las afirmaciones de Jesús fueron superiores a las de Moisés. Dicho con palabras sencillas, Moisés no era Dios, Jesús, sí. Moisés nunca proclamó ser Dios y nada hizo para cumplir su rol como profeta. Jesús proclamó ser Dios y dio pruebas milagrosas para demostrarlo. Mahoma fue el fundador del Islam, y llegaría a concordar con Jesús y Moisés en cuanto a que Dios es uno, que creó el universo, y que lo trasciende. En efecto, hay gran cantidad de puntos concordantes respecto a los sucesos de los primeros 16 capítulos de Génesis, hasta llegar al punto en que Agar es echada de la casa de Abraham. De ahí en adelante, la Biblia se ocupa de Isaac mientras que el Islam se concentra en lo que ocurrió con su antepasado Ismael.
Las enseñanzas de Mahoma pueden resumirse en 5 doctrinas. 1. Alá es el único Dios verdadero. 2. Alá ha enviado muchos profetas, Moisés y Jesús incluidos, pero Mahoma es el último y más grande de todos. 3. El Corán es el libro religioso supremo, y tiene prioridad sobre la ley, los salmos y el Injil, Evangelio, de Jesús. 4. Hay muchos seres intermedios, ángeles, entre Dios y nosotros, unos buenos y otros malos. 5. Las obras de cada hombre serán pesadas en una balanza para determinar si en la resurrección irá al cielo o al infierno. La manera de obtener salvación incluye recitar la tzadá varias veces al día, no hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta, orar 5 veces cada día, ayunar durante un mes al año, Ramadán, dar limosna y hacer un peregrinaje a la Meca. Nosotros, en cambio, consideramos que Jesús ofrece un mensaje superior en muchos aspectos. Jesús ofrece un camino de salvación mejor. El Dios de la Biblia llegó a nosotros de manera especial al enviar a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, al contrario del Dios del Islam. Mahoma no ofrece esperanza segura de salvación sino instrucciones para lograr el favor de Alá. Cristo proporcionó con su muerte todo lo que se necesita para llevarnos al cielo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3.18. Mahoma, profeta de Alá. Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo y murió en el 632. Su nombre original fue Abu Qasim, huérfano desde temprana edad y criado por un tío que lo llevó en muchos viajes prolongados en caravanas comerciales. A los 25 años de edad se casó con su empleadora, dejó de trabajar, y se dedicó a meditar y reflexionar acerca de la vida. Al cumplir los 40 años, empezó a tener visiones junto con violentas convulsiones, períodos en que recibió su revelación de Alá. Debido a las persecuciones, él y sus seguidores huyeron desde la Meca a Yatrib, ciudad a la que dio el nombre de Medina. Este es el comienzo oficial del Islam. Los 10 años siguientes se caracterizaron por luchas casi constantes para ganar nuevos conversos y nuevos territorios para su religión, hasta que finalmente lograron recuperar la Meca. Sus escritos se conocen como el Corán. Y señaló que este fue dictado por el ángel Gabriel. Jesús ofrece una vida superior. Mahoma pasó los últimos 10 años de su vida en guerra. Fue polígamo y hasta se excedió en el número de mujeres que prescribió para su religión. Se dice que también violó su propia ley asaltando a las caravanas que iban y venían a la Meca, algunas de las cuales probablemente procedían del peregrinaje que él mismo ordenó. Jesús ofrece milagros superiores. Las historias de Mahoma moviendo montañas y de sus conquistas militares no se comparan con los milagros de Cristo. La evidencia de ellas no es tan cercana a los hechos pretendidos, ni proviene de testigos oculares. No hay bondad ni compasión en ellas, como vemos en los milagros de Cristo. Y ninguna puede parecerse, ni de lejos, al poder y carácter especial que tiene la resurrección de Jesús. Jesús ofrece afirmaciones superiores. Mahoma nunca se proclamó Dios. La doctrina de la Trinidad, que explica cómo es que Jesús es Dios, suele ser interpretada por el Islam como politeísta. Mahoma señaló una sola vez que era profeta, pero Jesús dijo ser Dios. Y no solo eso, sino que lo comprobó levantándose de la muerte. Gurúes hindúes. Enorme es el número de sectas y diferencias de opinión que hay en la religión hindú, por lo cual no se puede generalizar mucho, aunque las doctrinas que mencionamos a continuación son fundamentales para el hinduismo. Gurú significa maestro. Estos hombres son esenciales para el hinduismo porque las escrituras hindúes no se pueden entender leyéndolas directamente, sino que deben ser aprendidas de un maestro. Se les considera santos y son adorados aún después que mueren. Enseñan que el hombre necesita ser liberado del interminable ciclo de la reencarnación, samsara, la cual es producida por el karma, los efectos de todas las palabras, obras y acciones efectuadas en la vida presente y en las anteriores.
La liberación, moksha, se obtiene cuando la persona expande su ser y su conciencia a un nivel infinito y se da cuenta de que el Atman, el sí mismo, es lo mismo que Brahman, ser único y absoluto del que procede todo. En otras palabras, cada hindú debe percatarse de que es Dios. Ese percatarse solo puede lograrse siguiendo una de las disciplinas que se enumeran a continuación. 1. Jnana Yoga, salvación por el conocimiento de las escrituras antiguas y la meditación interior. 2. Bhakti Yoga, salvación, por medio de la consagración a una de las muchas deidades hindúes. 3. Karma Yoga, salvación por obras tales como ceremonias, sacrificios, ayunos y peregrinajes, los que deben hacerse sin pensar en las recompensas. Cada uno de esos métodos debe incluir en cierta medida el Raja Yoga, que es una técnica de meditación que incluye el control del cuerpo, la respiración y los pensamientos. Este es el hinduismo ideal que se practica en la actualidad principalmente bajo la forma de superstición, historias legendarias de los dioses, prácticas ocultistas y adoración de demonios. Los inicios del hinduismo. La religión hindú empezó por el año 2000 a.C. Las tribus que habitaban en el Valle del Indo, en la región norteña de la India, tenían una religión politeísta principalmente ocultista. Estas tribus fueron conquistadas por los ejércitos procedentes del Asia Central, los que combinaron su religión védica, que enfatiza más en la naturaleza que en los dioses, con la religión de las tribus conquistadas, lo que completó la cadena de dioses y diosas. El periodo final se hizo más filosófico a medida que los escritos, llamados Upanishads, empezaron a enfocarse en un solo principio para enlazar toda la realidad. Este principio panteísta se llama Brahman. Este periodo también introdujo la idea de la reencarnación. La enseñanza de Jesús es superior al hinduismo en varias maneras significativas. Jesús enseña una cosmovisión superior. En el capítulo 3 discutimos los problemas que presenta la cosmovisión atea, concluyendo que el teísmo es superior. Como dijimos, al evaluar el panteísmo, es imposible decir significativamente, he llegado a percatarme de que soy Dios, puesto que Dios siempre supo que lo era. De todos modos, el corazón del hinduismo proclama que todo es deidad. Jesús es moralmente superior a los gurúes. El hinduismo clásico insiste en que se debe dejar que la gente sufra ya que su destino es determinado por el karma. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, definiendo al prójimo como cualquiera que necesita ayuda. Juan dijo, pero el que ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. L. Juan 3.17. Además, muchos gurúes, si no todos, usan sus posiciones para explotar a sus seguidores financiera y sexualmente. El Bhagwan Sri Rajneesh acumuló docenas de automóviles Rolls-Royce que sus seguidores le regalaban. Los Beatles se desilusionaron del Maharishi Mahesh Yogi cuando supieron que se interesaba muchísimo más por el cuerpo de una de las mujeres asistentes a una fiesta dada por ese grupo musical, que por los espíritus de ellos, y reconocieron, nos equivocamos. Jesús da un método superior para la iluminación espiritual. Mientras que para entender el Bhagavad Gita y los Upanishads se necesita de los gurúes, cualquiera puede entender la Biblia. No hay verdad oculta ni esotérica que deba ser explicada aparte del razonamiento normal. Además, la meditación cristiana no se esfuerza por vaciar la mente dejándola en blanco, sino por llenarla con la verdad de los principios bíblicos. Salmo 1. La meditación interior es como pelar una cebolla, uno saca y saca capa tras capa, hasta que al llegar al centro se encuentra con que nada hay ahí. La meditación de la palabra de Dios empieza con expresiones plenas de contenido y va abriendo su significado hasta que llenan de gozo al alma. Jesús enseña una forma de salvación mejor. El hindú está perdido en el ciclo kármico de la reencarnación hasta que alcanza el moksha, y es abandonado para que busque su propia salida. Jesús prometió que somos salvos por la sola fe y que podemos saber que nuestra salvación está garantizada. Efesios 1, 13.14, 1 Juan 5.13. Buda. Siddhartha Gautama, Buda es un título que significa, el iluminado, desarrolló un sistema religioso completamente diferente del judaísmo y del cristianismo.
El budismo empezó como una reforma interna del hinduismo, el que se convirtió en un sistema especulativo y supersticioso. Gautama rechazó los rituales y el ocultismo en su afán por corregirlo, desarrollando una religión esencialmente atea, aunque las formas tardías del budismo regresaron a los dioses hindúes. Sus creencias bíblicas se resumen en las 4 verdades nobles. La vida es sufrimiento. 2. El sufrimiento es causado por los deseos de placer y prosperidad. 3. El sufrimiento puede superarse si se eliminan los deseos. 4. El deseo puede eliminarse por la senda óctuple. Esta consiste en un sistema que consta tanto de educación religiosa como de preceptos morales del budismo. Esa senda abarca el recto saber, las 4 verdades nobles, las intenciones rectas, el hablar recto, la conducta recta, no matar, no beber alcohol, no robar, no mentir, no cometer adulterio, la ocupación recta, ninguna que cause sufrimiento, el esfuerzo recto, el recto cuidado atento, negar el yo finito, y la recta meditación, Raja Yoga. La meta de todos los budistas no es el cielo o estar con Dios porque en la enseñanza de Gautama él no existe. Ellos buscan el nirvana, que es la eliminación de todo sufrimiento, deseo y de la ilusión existente en el yo. Aunque ahora hay un sector más liberal que ha deificado a Gautama y lo ve como un salvador, llamado budismo Mahayana, hay otro, el budismo Theravada, más apegado a las enseñanzas de Gautama, que sostiene que él nunca reclamó divinidad para sí. En cuanto a ser salvador, se dice que las últimas palabras de Buda fueron, los Budas solo señalan el camino, trabajen con diligencia por vuestra salvación. Buda, el iluminado. Siddhartha Gautama nació alrededor del año 560 a.C. en una familia de clase alta. Sus primeros años fueron muy cómodos, de modo que ya tenía más de 20 años cuando empezó a darse cuenta de que había mucho sufrimiento en el mundo. Estudió con maestros hindúes y practicó el ascetismo por un tiempo, luego, se percató de que ambos extremos, indulgencia y ascetismo, eran vanos. Así que eligió el camino de la meditación centrada. Se cuenta que un día meditaba debajo de una higuera cuando obtuvo iluminación y alcanzó el nirvana. Los escritos y dichos atribuidos a Buda fueron redactados unos 4 siglos después de su muerte, de modo que no hay forma de saber cuán confiables son. Murió envenenado por la comida alrededor del 480 a.C. Como variante del hinduismo, el budismo está sometido a todas las críticas mencionadas antes, la enseñanza de Jesús también se muestra superior a esta forma. Jesús enseña esperanza en la vida. Mientras el budismo considera que la vida es solo sufrimiento y que la identidad es algo que debe erradicarse, Jesús enseñó que la vida es un don de Dios para disfrutarse, Juan 10.10, y que el individuo debe ser supremamente honrado, Mateo 5.22. Más aún, él prometió esperanza en la vida venidera, Juan 14.6. Ciertamente esto es mejor que la eliminación del deseo y del yo que enseñó Gautama. Jesús enseña una forma de salvación mejor. El budista también enseña la reencarnación como medio de salvación. Sin embargo, la individualidad del alma o el yo es erradicado al final de cada vida en esta variedad de hinduismo. Por eso, aunque uno siga viviendo, no tiene esperanza, como individuo, de alcanzar el nirvana. Jesús prometió esperanza individual para cada hombre como ser individual, Juan 14.3, y dijo al ladrón que estaba en la cruz, a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23.43. Jesús enseña su propia deidad. Repetimos, la última palabra del tema la pronuncia una tumba vacía que prueba las proclamas emitidas por Jesús de que es Dios encarnado. Gautama no declaró algo como eso ni ofreció pruebas de que así fuera el caso, sencillamente apuntó el camino para que otros lo siguieran al nirvana. Sócrates. Sócrates no dejó escritos, pero Platón, su discípulo, escribió mucho sobre él, aunque esos relatos pueden reflejar tanto sus pensamientos como los de Sócrates. Platón presentó a Sócrates como un convencido de que Dios le encargó la tarea de promover la verdad y la bondad entre los hombres, mediante el examen de lo que dicen y hacen para ver si son verdaderos y buenos. El vicio, en su opinión, era simple ignorancia, pues el conocimiento lleva a la virtud.
Se le acredita que fue el primer hombre que admitió la necesidad de desarrollar un enfoque sistemático para descubrir la verdad, aunque el sistema mismo fue finalmente formulado por Aristóteles, un discípulo de Platón. Sócrates fue condenado a muerte, como Cristo, debido a acusaciones falsas de las autoridades que se sintieron amenazadas por sus enseñanzas. Pudo haber sido exonerado de culpa si no hubiera insistido en que sus acusadores y jueces examinaran sus propias declaraciones y vidas, cosa que ellos no quisieron hacer. Sócrates murió contento porque cumplió su misión hasta el fin, y porque la muerte, fuera un dormir sin sueño o una maravillosa comunión con los grandes hombres, era buena. Puede decirse, no obstante, que Jesús es superior a Sócrates en varios aspectos. Jesús tuvo una base superior de verdad. Jesús, igual que Sócrates, empleaba el cuestionamiento para hacer que los hombres se examinaran a sí mismos, pero su base para conocer la verdad acerca de los hombres y Dios estaba arraigada en que Él era el Dios omnisciente que dijo de sí mismo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, Juan 14.6. Jesús era, en su propio ser, la fuente de la que fluye en definitiva toda verdad. Asimismo, como Dios, fue la absoluta bondad mediante la cual se miden todas las demás bondades. Una vez le pidió a un joven que examinara lo que estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Jesús fue la verdad y el bien que Sócrates quiso entender. Sócrates, el padre de la razón. Sócrates nació alrededor del 470 a.C., cuando florecía el imperio griego. Sus padres eran ricos, y tuvo una buena educación en filosofía. Empezó su campaña para enseñar la verdad y la rectitud cuando escuchó del oráculo de Delfos que él era el hombre más sabio del mundo. Sócrates estaba seguro de que eso no podía ser cierto, pero luego de conversar con muchos sabios más concluyó que debía ser verdad, pues era el único que sabía que no era el más sabio del mundo. Jesús dio un conocimiento más cierto de la verdad. Aunque Sócrates enseñó muchos principios verdaderos, a menudo se quedó en la especulación de muchos temas importantes, como qué ocurre al morir. Por otro lado, Jesús dio una respuesta segura a esas preguntas porque él tuvo el conocimiento cierto del destino del hombre. Ahí donde la razón, Sócrates, tiene evidencia insuficiente para concluir definitivamente, la revelación, Jesús da respuestas que, de otro modo, no serían conocidas. La muerte de Jesús fue más noble. Sócrates murió por una causa con valentía, lo cual es ciertamente elogiable. Sin embargo, Jesús murió como sustituto de otras personas, Marcos 10.45, para pagar el castigo que ellas merecían. No solo murió por aquellos que fueron sus amigos, sino también por quienes fueron y serán sus enemigos, Romanos 5:6.7. Tal demostración de amor no puede ser igualada por ningún filósofo. La prueba del mensaje de Jesús es superior. Las pruebas racionales son buenas cuando hay evidencia sólida para sus conclusiones. Pero Sócrates no puede avalar su afirmación de que era enviado por Dios con nada comparable a los milagros de Cristo y su resurrección. Hay una prueba superior en estos actos de que el mensaje de Jesús fue autenticado como cierto por Dios. Lao, su taoísmo. El taoísmo moderno es una triple religión de brujería, superstición y politeísmo, pero, originalmente, fue un sistema filosófico, que es la manera en que se lo presenta hoy a la cultura occidental. Lao Tzu, si en verdad existió, edificó su sistema en torno a un principio que explicaba y guiaba todo el universo. Ese principio se llama el Tao y no existe forma simple de explicarlo. El mundo está lleno de opuestos en conflicto, como el bien y el mal, macho y hembra, luz y tiniebla, sí y no, etc. Todas las oposiciones son manifestaciones del conflicto entre el yin y el yang. Pero, en última instancia, el yin y el yang están completamente entretejidos y perfectamente equilibrados. Ese equilibrio es el misterio llamado el Tao. Entenderlo significa percatarse de que todos los opuestos son uno y que la verdad reside en la contradicción, no en la resolución.
El taoísmo va más allá de eso para decir que el hombre vive en armonía con el Tao, y debe ingresar a una vida de completa pasividad reflexionando en asuntos como, ¿cuál es el sonido del aplauso con una sola mano? O, si cae un árbol en el bosque cuando nadie está ahí para escucharlo, hace ruido. Uno debe estar en paz con la naturaleza y evitar todas las formas de violencia. Este sistema filosófico se parece mucho al budismo zen. Cristo es superior en la libertad que le brinda al hombre. Lao Tzu, el viejo maestro. La leyenda dice que Lao Tzu era el cuidador de los archivos reales antes de que decidiera viajar al inexplorado occidente. Mientras viajaba, un portero lo persuadió para que escribiera la gran sabiduría que había obtenido en su ocupación, de modo que escribió un libro de 5.000 caracteres distribuidos en 81 párrafos cortos con los que elaboró su filosofía. Ese libro es el Tao Te Ching. Aunque se dice a menudo que sus fechas se ubican por el siglo VI a.C., toda la información que tenemos sobre él es tan legendaria como esa anécdota. Probablemente esas leyendas empezaron a desarrollarse en la época de Chuang-Tzu, el gran filósofo taoísta que vivió en el IV y III siglos antes de Cristo. También puede datarse en esa época la escritura del Tao Te Ching. El comentario de Chuang-Tzu acerca del Tao se llama el Tao Chang, y tiene más de 1100 volúmenes que también se consideran escrituras. Jesús permite la libertad para que el hombre sea racional. Ya indicamos que es imposible decir significativamente que la razón no se aplica a la realidad, porque la misma declaración es una afirmación racional acerca de la realidad, sea falsa o verdadera en cuanto a la manera en que las cosas son realmente. Uno tendría que usar la razón para negar que esa razón es válida. Pero eso es lo que hace el Tao al decir que toda verdad reside en la contradicción, la misma cosa que la razón dice que es imposible. La verdad no solo está tras la razón, sino que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37.38. El Dios del Antiguo Testamento afirma, venid luego, y estemos a cuenta, Isaías 1.18. Jesús le da libertad al hombre para que use la razón a fin de que evalúe la verdad proclamada. Jesús permite la libertad para que el hombre decida. El taoísmo le pide al hombre que guarde su voluntad en el estante, que rinda el poder de cambiar las cosas que lo rodean. Jesús dice que el hombre tiene la opción y que su elección marca la diferencia en el mundo. El hombre tiene la opción de creer o no, Juan 3.18, obedecer o desobedecer, 15.14, de cambiar al mundo o de ser cambiado por él, Mateo 5.13, 16. Jesús permite la libertad para que el hombre sea salvado. El taoísmo solo ofrece un modo de resignarse a la manera en que son las cosas. Cristo ofrece la manera de cambiar tanto quienes somos como lo que somos, de modo que podamos conocer los gozos de la vida. Más que aceptar la muerte como el fin inevitable, Cristo proveyó una manera de vencerla por su resurrección. Lao Tzu no puede jactarse de tal cosa. De manera que Jesús puede considerarse superior a otros maestros por muchas razones. Ningún otro ha proclamado ser Dios como lo hizo Jesús. Aunque los seguidores de algún profeta han deificado a su maestro, no hay pruebas de que esos reclamos sean comparables al cumplimiento de la profecía, la milagrosa vida sin pecado y la resurrección de Jesús. Ningún otro maestro ofreció la salvación por fe, aparte de las obras, basada en lo que hicieran por nosotros. Lo más notable es que ningún líder religioso o filosófico ha mostrado el amor por la gente que Jesús exhibió al morir por los pecados del mundo. Juan 5.13, Romanos 5.6, 8. Verdaderamente Jesús es digno de suprema devoción. Notas. 1. Calvin Blanchard, ed. The Complete Works of Thomas Paine, Clark y Co. Belfort, Chicago, 1885, p. 234. 2. Bertrand Russell, The Basic Writings of Bertrand Russell, Robert Egnerand. Lester Denon, eds. Simon y Schuster, Nueva York, 1961, p. 62. 3 y bit p. 594.